La presidenta Sheinbaum revela megamontaje del crematorio en Jalisco, todo esto armado por el gobierno de los Estados Unidos para de esta manera justificar una invasión militar a México. Vamos a revisar la noticia, vamos allá. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Pues así es, ciudadanos. Sigue la estrategia contra México para vendernos la idea de que el gobierno de la presidenta Sheinbaum no está haciendo nada para combatir al narco. Pues vamos a ver a lo largo de este video cómo es que el secretario de Estado, Marco Rubio, acepta que el Poder Judicial mexicano está coludido con los cárteles de la droga y que por lo tanto debe ser reformado cuanto antes. Y es que sabemos que el gobierno de los Estados Unidos están secretamente vendiéndonos una narrativa de un narcoestado mexicano y de poca gobernabilidad por parte de la presidenta Sheinbaum. Todo esto con el objetivo de intentar interferir militarmente en nuestro país, queriéndonos hacer pensar que necesitamos de ayuda para erradicar estos cárteles y que según ellos ya están cooptando el gobierno de la presidenta de México. Para esto hemos visto una creciente narrativa de supuestos campos de concentración en México y vemos cómo es que medios como el Universal han impulsado una historia hasta cierto punto fatídica y hasta el cansancio de campos de exterminio que son comparados con la Alemania nazi. Pues recordamos que la Guardia Nacional aseguró el rancho Izaguirre, donde fueron encontrados restos de cientos de personas. Eventualmente, la Fiscalía de Jalisco resguardó el predio, pero no fue hasta principios de marzo cuando el colectivo Guerreros Unidos denunció el hallazgo de estos restos humanos, al igual que posibles crematorios presuntamente vinculados al cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, ciudadanos, luego de recordar que la Fiscalía General de la República continúa investigando estos hallazgos con los presuntos crematorios, la presidenta Sheinbaum pidió evitar las especulaciones y esperar información oficial. Pero, ¿qué quiere decir esto, ciudadanos? Muy simple, que la presidenta Sheinbaum está guardando cautela para simplemente no alimentar la narrativa gringa de que en México hay campos de concentración a narices del gobierno federal. Pues vamos a escucharlo directamente de la presidenta, porque muy a diferencia de lo que están compartiendo hasta el cansancio estos medios, no es una coincidencia que este tema y esta noticia del supuesto campo de concentración de Jalisco haya salido justamente en esta coyuntura con los aranceles de los Estados Unidos. Es como el tema de Jalisco, de este lugar que se encontró. Ya está haciendo la investigación la Fiscalía. Yo dije ayer, primero la información, porque ya lean hoy a todos estos comentócratas. Y no estoy minimizando, para que no se malentienda, el tema de apoyar a las familiares de personas desaparecidas. Nosotros siempre vamos a estar cerca de las víctimas. Me estoy refiriendo a este caso en particular, donde hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio, a partir de una fotografía y de algunos testimonios. Pero ya todos, ya otra vez, ya ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, ya déjenlo en paz. Todo otra vez, ¿no?, contra el presidente López Obrador. Cuando además ahí quien tenía resguardado el predio pues era la Fiscalía Estatal. Pero más allá de eso, espérense a la información. Ayer estuvo ahí la Comisión de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación. Ya entró la Fiscalía General de la República en coordinación con la Fiscalía Estatal y le pedí al fiscal que la próxima semana venga aquí a la mañanera a informar qué es lo que encontraron ahí. Porque eso sí, la oposición, ya se les olvidó García Luna, ya se les olvidó la guerra contra el narco, ya se les olvidó Felipe Calderón. Pues así es, ciudadanos. La presidenta Sheinbaum quiere guardar cautela antes de dar un posicionamiento sobre este supuesto campo de exterminio. Pues recordamos que ayer mismo el próximo embajador de los Estados Unidos, Mark Johnson, confirmó que todas las acciones para destruir el narcotráfico están sobre la mesa, de alguna manera confirmando que si Estados Unidos considera intervenir militarmente en México, también lo tiene en cuenta, aunque ahora se reserva el derecho de decirlo abiertamente. Would you agree that we should not take any military action against in Mexican territory without the knowledge and consent of the Mexican government? I know that President Trump takes very seriously his responsibility to safeguard the lives of U.S. citizens, and should there be a case where the lives of U.S. citizens are at risk, I think all cards are on the table.
I cannot respond to what the commander-in-chief might decide based on the information he has. Ante esta situación, ciudadanos, la presidenta de México ha respondido tajantemente a este nuevo embajador gringo en México, el cual, dicho sea de paso, es un exagente de la CIA especialista en golpes de Estado en Latinoamérica y Centroamérica. Pues vamos a escuchar a la presidenta Sheinbaum dejando bien claro que la soberanía de México no está sobre la mesa. Pues no estamos de acuerdo. Él dijo, todo está sobre la mesa. Pues no, eso no está sobre la mesa. Ni sobre la silla, ni sobre el piso, ni sobre ningún lado. Eso no. Colaboramos en un marco de respeto, nos coordinamos. En efecto, hay muy buena coordinación. Y hay muy buena coordinación porque hay respeto entre ambos países. Y colaboración en el marco de nuestra soberanía y de los 4 ejes que hemos hablado aquí. Pues así es, ciudadanos, por supuesto que la estrategia del gobierno de Donald Trump es seguir presionando a México con el tema del narcotráfico, para de esta forma seguir alimentando esta narrativa de que en nuestro país hay campos de exterminio como los que había en la Alemania nazi, que los narcotraficantes son unos salvajes y que en nuestro país no hay gobernabilidad por parte del gobierno y que por lo tanto Claudia Sheinbaum no tiene ninguna autoridad encima del narcotráfico. Sin embargo, por el otro lado, el gobierno de Donald Trump tampoco ha minimizado todas las acciones de la presidenta y que han servido para repeler a estos grupos delincuenciales. Pues hoy mismo el secretario de Estado Marco Rubio ha confirmado que la presidenta ha hecho un trabajo excepcional por el cual nuestro país tendría bastantes preferencias en el Tratado de Libre Comercio y con el tema de los aranceles. Pues vamos a escuchar al secretario de Estado Marco Rubio y también al secretario de Comercio Howard Lutnick, confirmando que gracias a estas estrategias encabezadas por Omar García Harfuch, el gobierno mexicano se ha ganado el premio de negociar primero con la Unión Americana y unas mejores condiciones arancelarias. Hay que darle también crédito a México, aunque tenemos diferencia en lo que se trata en el comercio. Sin duda, hay que también reconocer que el gobierno mexicano y el gobierno de la presidenta Sheinbaum ha tomado medidas muy fuertes que nunca hemos visto en el pasado para hacer combate en contra de estos carteles y a la misma vez contra la inmigración masiva, ilegal, a Estados Unidos, que siempre cruza a través de México, aunque no son todos mexicanos, obviamente la mayoría son de otros lugares. Por otra parte, los mexicanos también dicen que las armas que están utilizando estos carteles vienen procedentes de Estados Unidos y estamos dispuestos a ayudarlos a controlar eso y hemos tenido esas conversaciones con ellos. Así que hemos visto una respuesta de parte del gobierno mexicano que jamás ha pasado en el pasado, que nunca ha ocurrido antes. Showed you is that Europe and Canada do not respect Donald Trump and do not respect America's ability to build its steel and aluminum industry, which is vital for national security, whereas you watched Mexico and you watched the UK be pragmatic and thoughtful, and the way we're going to deal with them is going to be better. De igual forma, ciudadanos, sabemos que el gobierno de México ha estado dialogando estrechamente con el secretario de Estado Marco Rubio, pues ya sabemos que el gobierno de nuestro país hace apenas 2 semanas extraditó a más de 29 capos de la droga que eran altamente requeridos en los Estados Unidos y que al día de hoy muchos ya han sido condenados a cadena perpetua e inclusive a pena de muerte. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la estrategia contra el narcotráfico y todo este tema de la impunidad en México en la que está hablando Marco Rubio? Pues es la impunidad de Felipe Calderón y es la impunidad del Poder Judicial, la cual no solamente ha protegido a los narcotraficantes, sino también han propiciado que estos narcos, como puerta giratoria, entren y salgan de las prisiones y de los juzgados en México sin ninguna represalia. Pues claro, haciendo uso de las argucias legales de sus despachos jurídicos y ayudados, por supuesto, por los jueces distritales y por la Suprema Corte de Justicia. El mejor caso de ello es que justamente la extradición de estos 29 capos se da después de la filtración de información que señalaba que la mayoría de ellos iban a ser liberados un día después por Norma Piña y por el Poder Judicial. Pues así lo ha confirmado la presidenta Sheinbaum, la cual ha dicho que el gobierno de los Estados Unidos ya tiene conocimiento de la situación que está sucediendo con el Poder Judicial e inclusive ha aseverado que los Estados Unidos estarían apoyando esta próxima reforma judicial este mismo año. 17 de los 29 fueron detenidos en el periodo de 2018. De 2019 vamos a poner a octubre del 2024. Quiere decir que hubo detenciones de personas generadoras de violencia. Eso es importante.
Las decisiones que tomó el Consejo de Seguridad pues tiene que ver también por las liberaciones que se iban a presentar. Sí hay mucha información y mucha información de los amparos que se dieron a diestra y siniestra. Personas que salieron esta semana, delincuentes, graves delincuentes, que fueron liberados esta misma semana que pasó. Pues así es, ciudadanos. Por su parte, la aún presidenta de la Suprema Corte ha rechazado que los jueces tuviesen acuerdos con los narcos y con la liberación de estos 29 capos de la droga que han sido extraditados a los Estados Unidos, así como lo señaló el secretario de Seguridad Omar García Harfuch. Pues vamos a escuchar cómo es que el secretario de Estado Marco Rubio confirma que el Poder Judicial mexicano efectivamente sí está podrido y que ellos han sido los principales socios de estos cárteles para de esta manera mantenerlos en México y también para darles condiciones favorables a estos narcos y de alguna manera derribando esta narrativa de que el gobierno federal no está haciendo algo para desmantelar a estos grupos delincuenciales. ¿Es México un narcoestado? Lamentablemente sabemos que hay gran parte del territorio mexicano que es controlado por los carteles y estos elementos criminales. Incluso en muchos de esos lugares la corrupción que existe a niveles judicial, por ejemplo, son muy poderosos. Vimos hace poco que nos mandaron más de 20 y pico de personas que se han pedido por años, de los criminales más peligrosos, en la custodia de las autoridades mexicanas en una extradición sin precedentes. Un paso muy positivo, pero sabemos también que en muchos de estos casos lo que impide cooperar es que existe niveles de corrupción e influencia sobre el ramo jurídico del país, que es muy peligroso. También hemos visto candidatos, periodistas asesinados, políticos asesinados, miembros del gobierno asesinados en México por tomar una postura y enfrentarse a los carteles. Así que yo siempre he dicho lo mismo, que estos carteles no solamente representan una amenaza a Estados Unidos, representan una amenaza al Estado mexicano, representan una amenaza enorme a las leyes y al pueblo mexicano. Y pues sí, ciudadanos, vemos cómo es que las mentiras del Poder Judicial e inclusive de parte del gobierno de los Estados Unidos van cayendo, pues siguen alimentando esta narrativa de que México tiene estos campos de exterminio a las narices del gobierno de la presidenta Sheinbaum y que inclusive el presidente Andrés Manuel no hizo nada para poder detener esta escalada de violencia. Pero en su momento no dijeron nada de las fosas comunes y de los campos de exterminio que efectivamente sí había en Jalisco, pues eran más de 186 fosas que fueron encontradas entre el gobierno de Enrique Alfaro y de Pablo Lemus. Tampoco dijeron nada del campo de exterminio encontrado en los terrenos o en los ranchos del exgobernador convicto Francisco Javier Cabeza de Vaca, pues toda esta situación de Jalisco y de este supuesto campo de concentración puede que se trate de una estrategia más de la ultraderecha y del gobierno de los Estados Unidos para de esta manera seguir manchando la increíble estrategia de seguridad de la presidenta Sheinbaum, con la cual, claro, se ha detenido a miles de personas por delitos de alto impacto e inclusive, como vemos en la pantalla, ha bajado la incidencia de homicidios en todo México en más del 28%. Por supuesto, exceptuando el estado panista de Guanajuato. Fuera de eso, el gobierno mexicano ha incautado millones de pastillas de fentanilo y ha desmantelado cientos de laboratorios clandestinos en todo nuestro país. Pues ha sido una estrategia que ha afilado muy bien el secretario de Seguridad Omar García Harfuch, y justamente esa estrategia es la que nos ha dado frutos para al día de hoy tener mejores cartas con las cuales negociar con Donald Trump. Pues por eso es que la economía mexicana sigue estable, porque se sabe que nuestro país va a tener un trato preferencial con Estados Unidos al negociar estos aranceles, gracias a que México sí ha cumplido su promesa o su parte de controlar el flujo de drogas y de los cárteles hacia la Unión Americana. El peso, por su parte, ha estado fortachón e inclusive posicionándose frente al dólar en menos de 20 pesos, inclusive a niveles más bajos de los que entregó Enrique Peña Nieto en su sexenio y sin ninguna crisis arancelaria, ni mucho menos una pandemia o ninguna crisis de ningún tipo. Pero bueno, ciudadanos, ya iremos viendo a lo largo de los días cómo es que esta narrativa de los campos de concentración y de todo este supuesto narcoestado se van diluyendo y se va revelando que inclusive la presidenta Sheinbaum está revirtiendo la tendencia del crecimiento exponencial de estos cárteles tal y como lo dejó Felipe Calderón en su sexenio.
¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen los resultados de México en el combate al narco? ¿Ustedes creen que vayamos a ser invadidos por Estados Unidos? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!